Hay lugares que recuerdan a las personas mejor de lo que las personas se recuerdan a sí mismas. Los hospitales son uno de esos lugares. Cada habitación ha visto a miles de personas pasar. El dolor, el miedo, el alivio, la esperanza. Las paredes absorben todo eso con una paciencia que ningún ser humano tiene. Y a veces, muy pocas veces, pero a veces, algo se queda. No como un recuerdo, como una presencia, como alguien que simplemente no terminó lo que tenía que terminar y decidió quedarse un poco más sin avisarle a nadie. Hoy les voy a contar una historia que ocurrió en un hospital del estado de Puebla. Una historia que me contó una mujer que trabaja ahí hasta el día de hoy. Me pidió no revelar su nombre, solo la historia. La llamaremos simplemente la enfermera. Y antes de que sigan escuchando, quiero que sepan una cosa. Esta mujer lleva 16 años trabajando turnos nocturnos. Ha visto cosas que la mayoría de las personas no ve nunca. Ha estado presente en momentos que nadie quisiera presenciar y en momentos que nadie olvidaría aunque quisiera. No es una persona que se asusta fácilmente. No es una persona que inventa. Es una persona que mide sus palabras porque sabe el peso que tienen. Y aún así, lo que me contó la dejó sin palabras durante varios minutos antes de poder empezar. Son las 4 de la mañana. El hospital duerme. No completamente. Los hospitales nunca duermen del todo, pero más silencioso que de día, más silencioso que de noche. Es ese momento especial en que los pasillos están vacíos, y los pasos se escuchan lejos y cada puerta que se abre suena más fuerte de lo necesario y las luces del corredor tienen ese color amarillo cansado que solo existe a esa hora. La enfermera conoce ese color mejor que el color de su propia cocina. Lleva 16 años viéndolo cada noche. Para ella las 4 de la mañana son tan ordinarias como las 4 de la tarde para cualquier otra persona. Nada la sorprende. O al menos eso creía. Esa madrugada estaba cerrando su turno. Último procedimiento antes de entregar. Cotejar el registro de ingresos con el sistema electrónico. Cada paciente admitido durante la noche debía coincidir con la base de datos. Era un trámite. 10 minutos, 15 a lo mucho. Lo había hecho miles de veces. Se sienta, abre el registro físico, abre el sistema, va línea por línea, confirma, firma, cierra. Siempre igual. Todo coincidía. Siempre coincidía. Hasta esa noche, en el registro figuraba una paciente que el sistema no reconocía. Valentina Corona, 34 años. Ingresada a las 0317. Habitación 214. Diagnóstico de ingreso. Hipotermia severa. La enfermera buscó el nombre en el sistema electrónico. No estaba. Buscó con el número de expediente. Nada. Buscó por fecha de nacimiento. Nada. Pensó, error técnico, esas cosas pasan. Los sistemas fallan especialmente de madrugada cuando los servidores hacen sus actualizaciones automáticas. Ya lo reportaría por la mañana, pero antes de cerrar el turno quiso verificar personalmente. Fue a la habitación 214. El corredor del segundo piso a las 6 de la mañana huele a desinfectante y a café de máquina. Y a algo que no tiene nombre, pero que cualquier persona que haya pasado mucho tiempo en un hospital reconocería inmediatamente. La enfermera caminó ese corredor sin pensar en nada particular. Llegó a la habitación 214. Tocó la puerta como siempre, aunque supiera que nadie iba a responder si la habitación estaba vacía. Empujó. La cama estaba perfectamente tendida, intacta, como si nadie hubiera dormido ahí en toda la noche. No solo sin usar, perfectamente tendida, con las esquinas dobladas con precisión, la almohada centrada, la sábana sin una sola arruga, como la hace el personal de limpieza cuando prepara una habitación para un paciente nuevo. Pero el personal de limpieza no había entrado ahí en las últimas horas. La enfermera lo sabía porque ella misma había pasado por ese corredor 2 veces durante la noche y la habitación había estado cerrada y en silencio las 2 veces. Pero en la mesita de noche había un vaso de agua, tibia. No fría como el agua de una jarra que lleva horas sin usarse. Tibia, como el agua que alguien acaba de tomar y dejó a medias. Y junto al vaso, una pulsera hospitalaria. De las antiguas, de cartón plastificado, de las que ya casi no se usan porque ahora son de plástico con código de barras. Esta era de las viejas, con la tinta casi borrada de tanto tiempo. La tomó. La acercó a sus ojos bajo la luz amarilla del corredor.
Corona VG. Fecha de ingreso: 17 de febrero de 2018. Se quedó parada en la puerta de esa habitación con la pulsera en la mano y sintió algo que en 16 años de trabajo nocturno muy pocas veces había sentido. Que el silencio de ese corredor era distinto al silencio normal. No vacío. Lleno de algo que no podía nombrar. Como si el corredor estuviera esperando que ella dijera algo o hiciera algo y ella no sabía qué. Volvió al puesto. Buscó el nombre en el archivo del hospital, no en el sistema electrónico, en el archivo físico, en los folders de expedientes de años anteriores que guardan en el cuarto del fondo porque nunca nadie se pone de acuerdo en digitalizarlos todos. Valentina Corona había ingresado a ese mismo hospital el 17 de febrero de 2018 con hipotermia severa. Fue hospitalizada en la habitación 214. 48 horas después, ya no estaba en el cuarto. Su ropa seguía doblada en la silla. El suero desconectado con cuidado, no arrancado, no jalado, desconectado con la técnica correcta como lo haría alguien que sabe lo que hace. Las cámaras del pasillo no registraron su salida. El caso fue transferido al Ministerio Público, sin resolver. Archivado en 2019 por falta de elementos, la enfermera releyó el registro de ingresos de esa noche. La anotación de Valentina Corona estaba hecha con la letra del médico de guardia nocturno. Reconoció su trazo sin necesidad de compararlo con nada. Llevaba años trabajando junto a él. Conocía su forma de escribir igual que reconoce su voz, igual que reconoce sus pasos en el corredor. Le llamó de inmediato. Eran las 6:15 de la mañana. Larga pausa después de que ella explicó el motivo de la llamada. Yo no admitía ninguna Corona esta noche, pero es su letra. Pausa aún más larga. Lo sé. Esas dos palabras, lo sé, son las que la enfermera recuerda con más claridad de todo lo que pasó esa noche. No la pulsera, no el vaso de agua tibio, no la cama perfectamente tendida en una habitación que nadie había ocupado. Esas dos palabras dichas en voz baja por un médico con 20 años de experiencia que no tenía ninguna explicación para lo que acababa de escuchar y aún así no lo negaba. No dijo, eso es imposible. No dijo, debe haber un error. Dijo, lo sé. Como si en algún lugar muy al fondo ya lo supiera desde hacía tiempo y simplemente no hubiera querido pensarlo con claridad. El médico llegó al hospital en 40 minutos. Se llamaba Rodrigo, nombre que la enfermera me dio con su permiso porque él ya no trabaja en ese hospital y porque dice que es importante que la historia tenga nombres reales para que se entienda que no es un cuento. Rodrigo llegó con cara de haber dormido mal, aunque no había dormido nada. Releyeron juntos la anotación, su letra, su trazo inclinado hacia la izquierda, su forma específica de abreviar hipotermia severa con una H y una S y un punto. Todo suyo, excepto que él no lo había escrito. Revisaron las grabaciones de las cámaras del pasillo junto a la sala de médicos. A las 03:14, 3 minutos antes del horario de ingreso anotado, la cámara sobre la puerta registró interferencia. 7 segundos exactos. Luego la imagen se restableció. El pasillo vacío. A las 03:22, otra interferencia. 5 segundos. Pasillo vacío. Entre esos dos momentos, en ese espacio de 8 minutos que las cámaras no registraron completamente, a las 03:17 apareció la anotación en el registro. Rodrigo miraba la pantalla y no decía nada. La enfermera tampoco. A veces el silencio entre dos personas que están viendo lo mismo es más elocuente que cualquier conversación. Revisaron la cámara frente a la habitación 214. A las 03:19 la puerta se abrió. Despacio. Completamente. Sin que nadie la empujara desde el corredor. Simplemente se abrió, como se abre una puerta cuando alguien que está adentro la abre desde dentro. Permaneció abierta 30 segundos exactos. Luego se cerró, con el mismo movimiento controlado. En el pasillo no había absolutamente nadie. Rodrigo se levantó, fue al baño. Estuvo adentro 5 minutos. Cuando salió tenía la cara mojada y los ojos de alguien que acaba de tomar una decisión. Se sentó y dijo, «La recuerdo». La enfermera lo miró sin decir nada. Era residente cuando Valentina ingresó en 2018. Estaba de guardia esa noche. Una de esas guardias de 36 horas que los residentes hacen y que los dejan con los reflejos lentos y la memoria turbia durante días. La recordaba a pesar de eso.
La recordaba porque era diferente a todos los demás pacientes que había admitido esa noche y esa semana y ese mes. No asustada, no confundida, no desorientada como suelen estar los pacientes de hipotermia cuando recuperan la conciencia. Simplemente tranquila, una tranquilidad que no era la tranquilidad de alguien que no entiende lo que pasó. Era la tranquilidad de alguien que entiende perfectamente lo que pasó y ha decidido no perturbarse por ello. La habían traído inconsciente, temperatura corporal de 33 grados. La encontró un taxista en la calle 5 de Mayo a las 2 de la mañana, sentada en el suelo, apoyada contra una barda, sin signos de violencia, sin documentos, sin teléfono. El taxista llamó a la ambulancia. Nadie supo nunca qué hacía ahí a esa hora ni de dónde venía. Cuando Rodrigo le preguntó, ya consciente, ya con temperatura normal, ya con color en la cara, ¿qué había pasado? Ella lo miró un momento antes de responder y dijo, me perdí, nada más, me perdí. Con una calma que hizo que Rodrigo no quisiera preguntar más. En las 48 horas que estuvo en la habitación 214, casi no habló. Comía lo que le traían, dormía mucho. Cuando estaba despierta, miraba el techo o miraba por la ventana. Una de las enfermeras del turno de tarde, una mujer mayor que llevaba 30 años en el hospital y que se había jubilado el año anterior, le había dicho a Rodrigo en algún momento de esas 2 noches algo que él no olvidó. Le dijo, esa muchacha no tiene miedo, y no es que sea valiente, es que ya sabe algo que nosotros no sabemos. Rodrigo no supo qué hacer con esa observación en ese momento. La archivó en algún lugar de la memoria donde se archivan las cosas que no tienen lugar todavía, y ahí se quedó durante 6 años. Informaron al director del hospital. Este era un hombre de unos 60 años, de esos directores que llevan tanto tiempo en el cargo que ya nada les parece completamente imposible, aunque tampoco nada les parezca completamente normal. Escuchó todo sin interrumpir. Luego estuvo callado un momento. Luego dijo, contacten al Ministerio Público y mientras tanto no hablen de esto con nadie más. El agente del Ministerio Público llegó al mediodía. Era joven, demasiado joven, pensó la enfermera, para este tipo de casos, si es que este tipo de casos tienen una edad adecuada. Llegó sin conocer el expediente previo, leyendo los materiales por primera vez delante de ellos, con esa expresión de concentración forzada que tienen las personas cuando intentan entender algo rápidamente en público. Levantó la vista de la carpeta. Preguntó, ¿la habitación 214 es la misma donde estuvo en 2018? Sí. ¿Y la pulsera apareció en la mesita de noche? Sí. Pausa. La pulsera figuraba entre sus pertenencias al momento de reportar su ausencia. Se fue con ella. Nadie dijo nada durante un momento que se sintió muy largo y muy pequeño al mismo tiempo. El agente cerró la carpeta. Oficialmente, aparición inexplicable de objeto personal. Posible acceso no autorizado al archivo de evidencias. Se abre investigación preliminar. Rodrigo preguntó, ¿y extraoficialmente? El agente los miró uno por uno. Luego miró el registro de ingresos que seguía abierto sobre la mesa. Luego dijo en voz baja, extraoficialmente yo revisaría ese registro desde 2018. Lo revisaron esa misma tarde, los 4 juntos, la enfermera, Rodrigo, el director y una subdirectora médica que había sido convocada sin saber muy bien para qué. Se sentaron alrededor de la mesa de juntas con el registro físico de los últimos 6 años y fueron página por página. El director tenía una libreta y anotaba fechas. La subdirectora no decía nada, pero sus manos sobre la mesa fueron poniéndose cada vez más quietas a medida que avanzaban. Las anotaciones con el nombre Corona, V.G., aparecían 2 veces al año, siempre en febrero y agosto, siempre a las 3:17, siempre habitación 214, siempre hipotermia severa. 8 anotaciones en 4 años, porque las 2 primeras, de 2018 y principios de 2019, las habían pasado por alto al revisar el expediente original, o las habían atribuido a errores de transcripción, o simplemente nadie las había mirado con atención suficiente. 8 anotaciones, con letra de 8 médicos diferentes, ninguno de los cuales recordaba haberlas escrito.
Algunos ya no trabajaban en el hospital. Uno estaba en Guadalajara, otro en Monterrey. A todos los llamaron esa tarde. Todos respondieron lo mismo con distintas palabras. No lo escribí. Debe haber un error. Estoy seguro que no fui yo. Pero la letra es mía. Lo sé. No entiendo. La subdirectora, que había estado callada todo ese tiempo, dijo finalmente algo. Dijo: hay una cosa que me llama la atención. Todas las anotaciones dicen exactamente lo mismo. Hipotermia severa, habitación 214, 0317. Pero ninguna tiene observaciones adicionales. Ninguna tiene nota de evolución. Ninguna tiene indicaciones de tratamiento. Es como si alguien supiera exactamente qué escribir para que pareciera una admisión real, pero no supiera, o no quisiera, escribir más de lo necesario. El director la miró, luego miró las anotaciones, luego dijo: o como si alguien solo quisiera dejar constancia de que estuvo aquí. Nadie respondió a eso. El director ordenó instalar una cámara adicional apuntando directamente al registro de ingresos en la sala de médicos. Sin anunciarlo al personal, solo la instalaron, una cámara pequeña en el ángulo superior derecho, casi invisible si no sabías que estaba ahí. La siguiente anotación debía aparecer en agosto, según el patrón. En la noche del 15 al 16 de agosto, la enfermera pidió ese turno específicamente. No explicó por qué. El jefe de turno no le preguntó. Esa noche la enfermera no apartó la vista del monitor donde se veía la imagen de la cámara nueva. Tenía el café frío a su lado porque se le olvidó tomarlo. Tenía el teléfono boca abajo porque no quería distracciones. A las 3 avisó por mensaje a Rodrigo. Aunque él ya no trabajaba ahí, aunque ya vivía en otra ciudad, aunque era la 1 de la mañana en su zona horaria, Rodrigo respondió en 30 segundos. Estoy despierto. Avísame. A las 3:14, la cámara de la sala de médicos registró interferencia, los mismos 7 segundos exactos de imagen estática. Luego la imagen se restableció, el registro sobre la mesa, el bolígrafo al lado, el médico de guardia esa noche, un hombre joven, nuevo en el hospital, que no sabía nada de esto, dormido en la silla del rincón con la boca ligeramente abierta y los brazos cruzados. A las 3:22, otra interferencia. 5 segundos. Cuando la imagen volvió, la página del registro estaba vuelta. La enfermera se levantó, caminó al pasillo, caminó hasta la habitación 214. La puerta estaba cerrada. Puso la mano en la manija. Respiró, abrió. La cama estaba tendida con la misma precisión de siempre. El vaso de agua en la mesita, tibio, como siempre, y algo que no estaba antes. En la almohada, doblado con cuidado, un papel pequeño, como de cuaderno arrancado cuidadosamente a lo largo del margen, escrito con la misma letra redonda y pareja que aparecía en el registro. 4 palabras: ya sé tu nombre. La enfermera sostuvo ese papel durante mucho tiempo de pie en la habitación 214, con la luz pequeña del baño encendida y el vaso de agua tibio en la mesita y el corredor silencioso afuera. Luego dobló el papel, lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Fue a la sala de médicos, abrió el registro en la nueva página, leyó la anotación: hipotermia severa, habitación 214, 0317, y en el espacio de observaciones, con esa letra pequeña y pareja, 5 palabras esta vez: gracias por dejar el agua. Le mandó foto a Rodrigo. Él no respondió por varios minutos. Luego escribió una sola cosa: ¿estás bien? Ella pensó en la pregunta, pensó en la habitación, pensó en el papel doblado en su bolsillo. Respondió: sí, y era verdad. No estaba asustada. Estaba algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que había que hacer, aunque nadie le hubiera explicado qué era eso. Esa noche, antes de terminar su turno, hizo algo que no estaba en ningún protocolo y que no le explicó a nadie. Fue a la habitación 214 por última vez. Encendió la luz pequeña del baño, puso un vaso de agua fresca en la mesita. No la que había estado ahí, esa la retiró. Una nueva, fría, recién servida. Se quedó parada un momento mirando la cama tendida y el vaso y la ventana con la ciudad todavía oscura afuera. Luego dijo en voz baja: aquí hace más calor que afuera. Espero que sí, y que el agua esté buena. Salió.
Cerró la puerta con cuidado. Desde esa noche, cada vez que entra a la habitación 214 y entra seguido, busca razones para pasar por ahí, siente lo mismo que sintió la primera vez, que el silencio de ese corredor es distinto, más denso, más consciente, no amenazante, simplemente atento, como alguien que te conoce y te sigue con la mirada sin necesidad de saludarte, porque el saludo ya está implícito en el reconocimiento. El médico joven que estaba de guardia esa noche de agosto, el que dormía en la silla, se enteró semanas después de lo que había pasado porque alguien del personal habló más de la cuenta en el comedor. Fue a buscar a la enfermera. Le preguntó directamente si era verdad. Ella lo miró un momento. Luego dijo, sí. Él estuvo callado. Luego preguntó, ¿y qué hace uno con eso? Ella pensó en la pregunta. Luego dijo, lo mismo que con todo lo que no se entiende. Lo respetas y sigues trabajando. Él asintió, no preguntó más. Pero desde entonces, cuando le toca guardia en ese piso, pasa por la habitación 214 al principio de su turno, solo para ver que todo esté en orden. La enfermera lo notó la segunda vez que lo hizo y no dijo nada, solo asintió cuando se cruzaron en el corredor. Hay cosas que no necesitan explicación entre personas que trabajan en el mismo lugar suficiente tiempo. Rodrigo volvió a Puebla 6 meses después por un congreso médico. La enfermera y él se tomaron un café cerca del hospital. Estuvieron hablando mucho tiempo, de muchas cosas, no solo de esto. Pero en algún momento Rodrigo dijo algo que ella recuerda exactamente. Dijo, lo que más me cuesta entender no es que aparezca, es que cuide el lugar, que revise que todo esté bien, que avise cuando algo no funciona. Es como si no hubiera terminado su turno. La enfermera pensó en eso. Luego dijo, quizás para ella el turno no terminó, quizás para ella el turno sigue. Rodrigo miró su café. Luego dijo, entonces espero que alguien le pague las horas extra. Los dos se rieron, con esa risa particular que tienen las personas que han visto cosas difíciles de explicar y han encontrado la manera de vivir con ellas sin que las aplaste. El vaso de agua en la mesita de noche de la habitación 214 lo pone la enfermera antes de cada turno, siempre fresco. Nadie se lo pidió, nadie se lo ordenó, nadie lo sabe, excepto Rodrigo, y el médico joven y el director que prefieren no hablar del tema, pero que tampoco ha pedido que se deje de hacer. Simplemente lo hace, como se hacen las cosas que no tienen explicación pero que se sienten correctas, como se deja la luz encendida para alguien que todavía no llegó, como se guarda un plato de comida para alguien que no avisó que vendría, pero tú sabes que va a venir. Y cada vez que entra a esa habitación y el vaso está en su lugar y la cama está tendida con esa precisión que ninguna persona del personal de limpieza logra del todo exacta, no siente miedo, siente algo mucho más difícil de explicar. Algo parecido a lo que sientes cuando llegas a casa después de un viaje muy largo y alguien te dejó la luz encendida para que no entraras a oscuras. Alguien que sabía que ibas a volver, alguien que nunca se fue del todo. En febrero de este año, el mes que le corresponde según el patrón, la enfermera llegó a su turno 1 hora antes de lo habitual. Se cambió, preparó su café, luego antes de empezar su ronda, fue directamente a la habitación 214. Abrió la puerta, encendió la luz pequeña, puso el vaso de agua, se sentó en la silla que está junto a la ventana, la silla donde a veces se sientan los familiares cuando vienen de visita. Y estuvo sentada ahí en silencio 10 minutos mirando la cama vacía, y el vaso de agua, y la ciudad de Puebla todavía dormida afuera de la ventana. No pasó nada visible, pero cuando salió y cerró la puerta y empezó su turno, se sentía de una manera que le costó describir cuando me lo contó. Dijo, me sentía acompañada, no de una manera que da miedo, de una manera que da calma, como cuando caminas sola de noche por un lugar que conoces bien y de repente te das cuenta de que no tienes miedo porque ese lugar también te conoce a ti. A las 3:17 de esa noche, la enfermera lo supo porque miró el reloj exactamente en ese momento sin saber muy bien por qué. La puerta de la habitación 214 al fondo del corredor se abrió sola, 30 segundos. Luego se cerró. La enfermera no fue a ver qué había adentro. No hacía falta. Ya sabía lo que iba a encontrar. El vaso en su lugar, la cama tendida,
y en algún lugar del registro de esa noche, con la letra de algún médico que al día siguiente no recordaría haberlo escrito, una línea que decía hipotermia severa, habitación 214, 0317. Y en el espacio de observaciones, si alguien se tomaba el tiempo de leer con atención, probablemente unas pocas palabras más. Probablemente, gracias. Probablemente, el agua estaba buena.